La Antártida de los sentidos. Un fétido olor a gasoil lo envolvía todo. Me cubrí con la manga el rostro y entré en el garaje de la Base Antártica de Investigación Gabriel de Castilla. Es curioso que si pensamos en paisajes nevados o helados, lo asociamos a limpieza y frescura. En parte, creo que es el efecto del color blanco de la nieve o del agua discurriendo o helada. Y si vivimos en una estación meteorológica y de investigación, en la Antártida, por ejemplo, se da por supuesto un orden y una vida propia de científicos. Gente disciplinada y sana. Nada más lejos de la realidad. Éramos 5 en la estación. El radiotelegrafista, José, un gallego parco en palabras. Sí, lo siento, a veces los tópicos se cumplen. Por eso existen. De frente estrecha y barba espesa. Y que sujetaba siempre unas lentes enormes de pasta mientras te escuchaba. Alberto, un canario alto, rubio y aún con acné. Sargento de infantería de marina, que estaba para darnos protección, pero que en realidad hacía de chico para todo. Y siempre lo veías mascando chicle y atento a su Nintendo. María, una chica madrileña, pecosa, deportista y un poco osca, recién salida de su doctorado en bioquímica, que se encargaba de mantener en marcha el equipamiento y los experimentos científicos. Julia, catalana, la encargada del mantenimiento de la base y la cocinillas del grupo, que destacaba por unas trenzas negras que le llegaban a la cadera y que bien colgadas nos podían haber servido de columpio. Y yo misma, Alba, sevillana, la capitana de la base y meteoróloga, la tercera mujer más guapa del grupo, pese a mis 40 tacos muy bien llevados, dicen mis amigos. No había nadie más, porque estábamos en pleno invierno austral y el equipo de investigación extendido, una docena larga de personas, no iba a llegar hasta la primavera en el Hespérides, el buque oceanográfico que nos proporciona comida y demás suministros y organiza los relevos de personal entre el puerto chileno de Punta Arenas y la estación. Y allí estaba yo, en la cochera de los vehículos oruga, un recinto lleno de manchas de aceite que parecían charcos de lluvia, latas de líquido refrigerante tiradas y 2 vehículos oruga con más óxido que un mercante viejo, intentando averiguar por qué olía todo a carburante. Julia, ¿me puedes explicar por qué huele a diésel toda la puta base? ¿Por qué alguien ha abierto el depósito del combustible de los oruga por donde no toca? O sea, por el tapón de limpieza que tienen debajo. Y lo ha dejado así mientras se vertía todito el diésel por el suelo, creando un río que ha desaguado por el sumidero. Afortunadamente, porque si no hubiera sido así, nos podríamos haber intoxicado con sus gases o, a suficiente temperatura, como la de un cortocircuito, podría haber ardido todo. ¡Dios! ¿Quién ha hecho esta tontería? Me quedé mirando a los demás. José con la boca abierta, Alberto inclinado sobre el depósito, Julia en cuclillas enredando sus dedos en una de sus trenzas, y María aporreando una especie de calculadora científica gigante que siempre lleva consigo. En los 4 meses que llevábamos, jamás había pasado nada tan calamitoso, ni de lejos. Había sido todo un remanso de aburrimiento. Y aquí estábamos. Houston, tenemos un problema. Lo primero que hicimos fue abrir todas las puertas para que ventilase. Y como la cochera estaba dentro de la base, en pocos minutos la temperatura de la estación entera bajó de los 0 grados. Después limpiamos como pudimos los restos del carburante vertido y cerramos de nuevo las puertas para poder poner en marcha a todo trapo los generadores de la calefacción. 10 minutos después, los generadores se apagaron. Nuevo fiasco. Nueva reunión. ¿Y ahora qué pasa, Julia? ¿Por qué se han parado los putos calefactores? Porque funcionan también con gasoil, y aunque los depósitos de los generadores deberían estar llenos, resulta que no les queda nada. Vacíos. Jódete. Porque vamos a morir de frío en menos de lo que canta un pingüino. Venga ya, Julia. Aquí José llama al Hespérides y en un plis-plas nos traen más diésel. ¿Verdad que sí, José? Preguntó María mordiéndose las uñas sin pintar. ¿Verdad?, contestó José repasando con un paño sus gafas. José llamó al Hespérides, cuyo capitán le comunicó que en 24 horas saldrían para traerles un depósito nuevo de combustible. El viaje por mar no tenía que durar más de otras 48 horas, así que calculé que tendríamos que sobrevivir 3 largos días con sus noches respectivas. Frías noches antárticas. Si no las has vivido, no sabes lo que es el frío de verdad. Para conservar el calor esos 3 días, nos trasladamos todos a mi cabina, que era la más grande.
María se inventó una especie de estufa hecha con resistencias de diversos experimentos científicos y que funcionaba con unas baterías que no sabíamos lo que iban a durar. Además, Julia sacó una enorme manta térmica que podíamos conectar a la estufa para estar calientes debajo de ella. Así que nos dispusimos a vivir 3 días comiendo de latas de conserva, bebiendo el stock de licores de Alberto y durmiendo todos juntos en mi habitación bajo la manta térmica. El colchón era de matrimonio, porque el anterior capitán, muy corpulento, así lo había pedido. Aquella noche fue una carrera para ver quién era el primero en quitarse los múltiples jerseys, pantalones y anoraks para quedarse en ropa interior y pillar sitio en la cama. Cuando nos acostamos, despedíamos volutas de vapor por la boca y teníamos finas estalactitas de hielo en la nariz. La primera noche transcurrió con normalidad, todos debajo de la manta térmica, apretujados, dándonos calor. En medio de la oscuridad más absoluta, aprendimos a reconocernos por nuestros aromas personales. El olor a tabaco que desprendía José, aunque curiosamente decía que ya no fumaba. La fragancia a sudor dulzón de María. El desodorante masculino de Alberto que, mezclado con sus hormonas, le daban un punto metálico. El aceite hidratante para el pelo de Julia que, puesto en sus largas trenzas, era como un pulpo que todo lo abrazaba. Yo, metida en ese carnaval de olores, intentaba ser discreta y solo me ponía unas gotas de colonia fresca y frutal. Al día siguiente empezamos ya a aburrirnos. José pasaba el rato junto a la radio que se había traído a la cabina. Y los demás, una vez que almacenamos bajo la mesa una pirámide de latas y botellas, provisiones para semanas sin tener que salir de la habitación, pasábamos las horas jugando a los pasatiempos que recordábamos con unas cartas muy sobadas, llenas de manchitas de vete a saber qué. También jugamos a los detectives, a ver si podíamos averiguar quién había hecho la trastada del diésel. Quién tuvo la oportunidad y el motivo y no tenía coartada. Pero fue un fracaso. Todos podíamos haberlo hecho. Nadie tenía ningún motivo concreto más que provocar que nos evacuaran. Nadie tenía coartada para las enteras 24 horas anteriores. Así que desistimos. ¿Era eso o nos volveríamos locos o paranoicos? Durante la segunda noche empezamos a soltarnos un poco en la cama. Y, en vez de las rígidas posturas de la primera, los brazos y las piernas de cada uno empezaron a moverse caóticamente. A veces notaba una pierna de alguien encima de mi cadera. Otra vez era una mano que me tocaba la cabeza y supongo que yo hacía lo mismo. No había maldad. Sabíamos que todos teníamos nuestras respectivas parejas, oficiales o de hecho, esperándonos en casa con querubines o sin ellos. Al tercer día nos llegó una mala noticia. El Hespérides, ya navegando a toda máquina hacia la base, había chocado con un iceberg escondido en la niebla matutina y se le había roto el timón. De forma que un remolcador chileno se dirigía hacia ellos para llevarlos a puerto seguro. Ese remolcador habría sido nuestra segunda opción para rescatarnos, que por arte de magia desaparecía así también. Desolados, incrementamos nuestra dosis de licores a la par que reducíamos nuestra ingesta de alimentos, no por hacer dieta. Es que nos pasábamos el día acurrucados, quietos dentro de aquella especie de camarote minúsculo. Esa noche, antes de acostarnos, quizás sería por el alcohol que tomamos, en vez de los juegos de naipes pasamos a explicarnos nuestras vidas con detalle, nuestras esperanzas y nuestras desilusiones, con poca o ninguna vergüenza, como si al día siguiente nos esperara un pelotón de ejecución. Ya en la cama caí en un sueño profundo, borrachera mediante, donde se me mezclaban olores, colores, sensaciones. En un momento dado creí que una mano suave me sostenía un pecho. En otro momento soñé que le acariciaba yo los pies a alguien. Mi boca se llenaba de sabores, dulces unos, más ácidos otros. No sé, todo era muy confuso. Y creo que no fui yo la única. De hecho, yo hasta entonces había dormido en la posición más a la derecha de la cama, y me desperté justo en el centro. Los demás también habían cambiado de posición, y parecían igual de confundidos que yo. Lo más curioso es que nos despertamos desnudos. La ropa interior aparecía esparcida por toda la camareta, como si nos lo hubiéramos arrancado con violencia durante la noche. Aquel día nos llamaron para decirnos que por la tarde saldría un helicóptero de una base argentina que había cerca para evacuarnos, ya que el helicóptero no podía transportar bidones de gasoil por un tema de seguridad, y era mejor sacarnos de allí.
Sorprendentemente, la noticia de que esa tarde iban a rescatarnos no nos puso eufóricos, sino que más bien la recibimos con resignación. Mi cabina era una leonera ya. Restos de chocolatinas, vasos de plástico usados, ropa tirada por los suelos y, lo peor, un tremendo olor a humanidad. Todo iba a cambiar poco más tarde cuando nos llamaron para avisar de que el helicóptero no podía salir a buscarnos porque se esperaban vientos de fuerza 4 sobre nuestra estación. La noticia volvió a despertar en todos nosotros las ganas de compartir las alegrías y miserias de nuestra vida. Y esta vez, el striptease emocional nocturno llegó hasta las cosas más sórdidas o sorprendentes que cada uno escondía de su vida frente a los demás. Desde luego, parece que esos licores de Alberto eran buenos. Muy buenos. Apenas recuerdo nada de aquella noche, solo que desperté agotada por la mañana, como si hubiera estado corriendo una maratón durante la noche. Aparecí otra vez en otro sitio de la cama, sudada y con un chicle de menta en la boca. Me dolían los pechos y me descubrí moratones por todo el cuerpo. Alberto tenía muchos pelos de las trenzas de Julia por su cuerpo, y María olía a tabaco. Esa mañana el baño estuvo ocupado durante horas. Y eso que no había agua caliente. Al mediodía José nos comunicó que por la noche llegarían de una base islandesa con un enorme tractor oruga que nos evacuaría y que traería además unas latas de gasoil de emergencia. Nos miramos, pero nadie dijo nada. Intentamos limpiar un poco el desastre de aquella habitación para no quedar como unos guarros frente a los colegas islandeses. Esa vez no hubo ningún problema en el rescate. Y los islandeses llegaron a última hora de la tarde, en su moderno tractor oruga pintado de amarillo canario y con el logo del cocodrilo Lacoste en un lateral. Cosas del patrocinio. Eran un hombre, Olaf, el mecánico, fornido y pelirrojo, y Eva, su capitana, una chica inuit menudita y con algo de sobrepeso. Hablamos con ellos y les invitamos a comer y a beber con nosotros antes de volver, cosa que aceptaron con gusto. Con tanto gusto que bebieron como cosacos, y los tuvimos que acostar en la cama, ebrios de caerse, prometiéndoles que saldríamos a la mañana siguiente puntualísimos. De nuevo, no conservo demasiados recuerdos de aquella noche. Éramos 7 en un espacio en que 5 ya se apretaban de forma imposible. Aunque no debió faltar la organización porque, a la mañana siguiente, todos nos levantamos de muy buen humor y empapados de sudor. Olía a tigre. ¿Pero qué tigre? Los islandeses estaban un poco sorprendidos. Nos observaban como si fuéramos extraterrestres y no tardaron en llamar a su base para explicar que no hacía falta evacuarnos y era mejor que se quedaran con nosotros para intentar ayudarnos a reabastecer el depósito de carburante. Así lo hicieron y, desde entonces, cada día se marchaban por la mañana y volvían por la tarde con más bidones para cenar con nosotros y pernoctar. Los bidones se fueron acumulando en la cochera. Nadie se daba prisa en rellenar el depósito. Y en un momento dado, decidimos que era una tontería gastar gasoil si podíamos vivir sin necesitarlo. Aquello duró hasta que nos relevaron del servicio un mes después, puesto que en todo ese tiempo apenas hicimos nuestro trabajo y nos devolvieron a España. Alguien habló de la neurosis de la soledad antártica y no sé qué chorradas psicológicas de la tristeza de la vida aislada. ¿Qué sabrán? Ahora nos reunimos cada tantos meses, junto con los amigos islandeses, en algún refugio de montaña apartado para pasar un fin de semana largo. Nunca ponemos la calefacción, ni el hogar si lo hay. De hecho, una vez que se va el sol, ya no encendemos luz alguna. Nos gusta reconocernos al tacto y al olor, áspero y tabaco, o bien picante y menta, o dulce con suave... Ustedes dirán. Nuestras familias lo entienden. Piensan que fue una experiencia muy dura y que tenemos que superarla haciendo terapia entre todos. En plan catarsis colectiva. Nos imaginan charlando. ¡Ja! No obstante, siempre me quedará la duda de quién saboteó el depósito del diésel y por qué lo hizo. ¿Pudo prever lo que iba a pasar? Lo dudo. ¿Más bien era una forma de intentar volver antes a España? Seguro. Estoy convencida de que el sorprendente resultado final no ha decepcionado a nadie. Y de que ahora todos nos alegramos de haber compartido aquellos días, o mejor dicho, esas noches, juntos, muy juntos. Espero que perdure mucho tiempo esta original amistad nacida de tales extrañas circunstancias, donde todos fuimos capaces de vencer al miedo y sustituirlo por otra cosa que no sé definir.
Conseguimos que imperasen los sentidos y no otras emociones o el raciocinio. Hoy me río al pensar en tantas películas que ante situaciones parecidas solo ofrecen violencia, desconfianza y odio. Nosotros lo hicimos diferente, en la Antártida.